Nuestra intervención se reduce sustancialmente a insistir en algo que se ha planteado por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, y es el hecho de que las legislaciones y esa costumbre, sobre todo latinoamericana, de positivismo jurídico decimonónico no solucionan problemas como el que hoy estamos tratando. Si bien es cierto, ellos son un elemento, no son la solución efectiva, eficiente y eficaz al problema que se nos plantea. Para eso hemos tomado una reflexión que hiciera el maestro Norberto Bobbio, ese maestro de la Escuela de Torino, quizá uno de los filósofos del derecho más importante del siglo pasado, en el cual disertaba sobre la guerra y la paz. Colombia ha sido un escenario de tensión social, política y económica. Los horrores de nuestro conflicto interno son ampliamente conocidos y en muchos casos superados con heroísmo por un pueblo de cuyo tesón nos sentimos orgullosos. Sin embargo, y sin soslayar esta carga histórica, esta intervención no ahondará en esta situación, sino que presentará una postura propia del pacifismo ético que funda sus posibilidades de éxito en el querer del constituyente primario que estableció en nuestra Constitución de 1991 todo un plexo de deberes exigibles a los colombianos en el contexto del Estado Social de Derecho. En efecto, considero que la paz, la concordia y la armonía que conducen a la felicidad de los colombianos van más allá de las estrategias y competencias institucionales establecidas para regular el porte de armas, puesto que necesariamente esta característica del Estado solo se aproxima a la realidad cotidiana si sus destinatarios se comprometen de manera decidida. Entonces, proponemos que si cada ser humano cumple estrictamente con el mandato contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la paz dejará de ser un enunciado y desarmarse será uno de los pasos para alcanzarlo, siempre y cuando se contribuya voluntariamente en su legitimación. Esta experiencia jurídica en potencia es lo que espero quede en los anales de este foro internacional de armas ligeras y pequeñas. Posiblemente la audiencia se pregunta, ¿por qué trasladar a los individuos una competencia que prima facie es institucional? ¿Y cómo hacerlo en el momento histórico jurídico en el que precisamente al parecer los derechos priman sobre los deberes? En su Tratado General de la Política, Norberto Bobbio actualiza la cuestión formulada por Immanuel Kant: si el género humano se encuentra en constante progreso hacia lo mejor, y al efecto recorre el tránsito político de la primacía de los deberes a los derechos, aunque la conclusión de su disertación conduce a afirmar que el estado moral ideal será el de la preponderancia de los derechos en el contexto del pacifismo ético. Los deberes tendrán un papel central en lo que el profesor español Eloy García ha dado en considerar como la herramienta para la creación de la noción de ciudadanía y virtud. Es justamente este panorama teórico recogido por la Corte Constitucional colombiana el que nos lleva al retorno a los deberes básicos, el que sustenta esta ponencia. Con una metáfora que se emplea habitualmente, puede decirse que derecho y deber son como la cara y la cruz de una moneda, pero ¿cuál es el derecho y cuál es el revés? Depende de la posición de quien mire la moneda. En la historia del pensamiento moral y jurídico, esta moneda ha sido contemplada más por el lado de los deberes que por el de los derechos. No es difícil entender por qué. La cuestión de qué es lo que se debe hacer o no es
en primer lugar, un problema más de la sociedad en su conjunto que del individuo en particular. Los códigos morales y jurídicos suelen establecerse originariamente más para salvaguardar al grupo social en su conjunto que a sus miembros particulares. El paso del Código de Deberes, entendido como aquel que obliga al individuo a respetar el pacto inicial a una costa de su individualidad, al Código de Derechos, supuso, según el profesor Bobbio, que se comenzase a ver el problema, no ya solo desde el punto de vista de la sociedad, sino lo que es más importante desde el punto de vista del individuo. Y hace hincapié en que, abro comillas, desde su primera aparición en el pensamiento político del siglo XVI y del XVII, la doctrina de los derechos del hombre ha recorrido un largo camino entre oposiciones, refutaciones y limitaciones. Aunque no se ha alcanzado la meta final, una sociedad de libres e iguales, se han recorrido diferentes etapas a las que no se podrá regresar fácilmente. Cierro comillas. Llama la atención, dice el profesor Bobbio, sobre un punto central para la defensa de la propuesta, cuando se afirma: respecto de las grandes aspiraciones del hombre, ya vamos con excesivo retraso. Procuremos no incrementarlo con nuestra desconfianza, con nuestra indolencia, con nuestro escepticismo. No tenemos tiempo que perder. La historia, como siempre, mantiene su ambigüedad, moviéndose en dos direcciones opuestas: hacia la paz o hacia la guerra, hacia la libertad o hacia la opresión. El camino de la paz y de la libertad pasa ciertamente por el reconocimiento y la protección de los derechos del hombre. Los derechos, la paz y la justicia social están entreverados a tal punto que la suma necesaria para dar a cada habitante del mundo agua, alimentación, educación, medicina y vivienda se estimaba en ese entonces en 16.000 millones de dólares. Sin duda es enorme, en 117.000 millones de dólares. Sin duda es enorme, pero no más de lo que el mundo gasta en armas cada 15 días. De nuevo, puesto que las armas solo sirven para la guerra o para mantener un estado bélico potencial, debemos concluir que la guerra es el obstáculo principal para la solución de lo que antes he dado en llamar el problema definitivo que deberá afrontar la humanidad en un futuro próximo: la realización de la vida en condiciones de dignidad. Estas aspiraciones de perfeccionar al hombre como fin en sí mismo es una idea kantiana que recorre Dworkin en uno de sus últimos libros sobre la democracia política, y que nos plantea que si el ser humano es un fin en sí mismo, tendrá la capacidad de ser más ser humano en cuanto tenga la absoluta conciencia y la capacidad de entender que él trasciende en el servicio del otro. Es decir, traslada esa definición de dignidad individual a una definición de dignidad mucho más colectiva. La pregunta no será ¿qué puede hacer la nación por ti?, como lo dijera un antiguo político norteamericano, sino ¿qué puedes hacer por la nación? Así la justicia no se jugará en el dar a cada quien lo que corresponde, sino en exigir de cada uno lo que puede hacer por los otros. El deber cívico será en consecuencia la semilla de nación para un Estado que no tiene nación. Los beneficios que representa para el individuo las relaciones conmutativas de la vida en sociedad deben ser compensados por a fin de mejorar las condiciones materiales y espirituales de la convivencia social. La filosofía moral que subyace al ordenamiento jurídico emerge con fuerza normativa vinculante cuando la Constitución faculta a las autoridades para exigir del individuo la superación de su egoísmo mediante
el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. La política de desarme con respecto a la guerra tiene la misma naturaleza que el prohibicionismo con respecto a la lucha contra la embriaguez. Ha tenido poco éxito. Los medios de destrucción a disposición del hombre no solo no han sido eliminados, no solo no han disminuido, sino que están aumentando en una progresión cada vez más rápida. Se puede discutir sobre si el hombre se halla en constante progreso hacia lo mejor en las costumbres, la moralidad, la sabiduría, pero está fuera de discusión el progreso continuo. El desarme voluntario, aquel que se realiza en ejercicio del derecho a la libertad, sin imposiciones institucionales, tal como se anunció en el título de esta ponencia, es una expresión del cumplimiento del deber cívico de propender por el logro y mantenimiento de la paz, y en esa medida es una contribución del sujeto de derechos a la construcción de Estado. Estos actos serán en consecuencia educación para la paz, en la que se entienda, siguiendo al profesor Bobbio, que las controversias deben resolverse mediante las armas de la razón y no mediante la razón de las armas. Esta propuesta en nuestro ámbito colombiano, con esto termino, presidente, tiene una realización práctica y demostrable. Durante el gobierno de la alcaldía del profesor Antanas Mocus, de Enrique Peñalosa y en la de Lucho Garzón, a través de un proceso de educación ciudadana, de cultura ciudadana, se rebajó de 80 a 17 por 100.000 habitantes el índice de homicidios provenientes de este tipo de armas, lo que nos da una posibilidad de reflexión, pero sobre todo de entender, y discúlpenme que sea reiterativo, que más allá de la herramienta del derecho, más allá de esa labor legislativa que cumplimos quienes ejercemos este apostolado, existe algo mucho más supremo que está en el centro del problema y que es el ser humano. A ese ser humano es el que hay que entender en su dimensión a través de procesos de educación y de cultura ciudadana. Muchas gracias.